Me comentan de un tema que tiene que hablar con respecto a lo que nos pasa en la cabeza y con el tema de, bueno, que alguien se puede quedar sin habla de un día para el otro y, bueno, ¿nos puede contar un poquito de eso, doctor? Hay dos alternativas, ¿eh? Una es por la enfermedad de Bruce Willis, que la mujer ha contado que ha perdido totalmente el habla. Ahora, eso es una cosa progresiva. Vamos a hablar de esa que creo que es la que está en los medios en este momento. Ahora, cuando es repentino, estamos hablando de ACV, accidente cerebrovascular. Una persona que está perfectamente sana y que repentinamente se le tapa una arteria en el cerebro o se rompe una arteria en el cerebro, y si es en la zona que tiene que ver con el lenguaje, lo pierde de un segundo literalmente para el otro. En el caso del famoso actor, tiene lo que se llama demencia frontotemporal. Lo cierro diciendo que tiene el mismo nombre que el Alzheimer, pero es muy diferente. Esta demencia empieza mucho más joven, puede ser de los 40 a los 60 años el comienzo, el Alzheimer es más tardío. Es más, hay casos de demencia temporal descriptos en personas de 20 años. Y en esa demencia se caracteriza por pérdida progresiva del habla y por trastornos de la conducta. La familia empieza a notar que la persona se pone impulsiva, que hace cosas inapropiadas, que tiene conductas inapropiadas, en que no hay pensamiento, no hay lo que se llama la acción del lóbulo frontal, que es el sensor, que es el que modera las actividades que hacemos durante el día. Entonces la conducta se altera mucho y la persona empieza a tener problemas para hablar y puede llegar, como Bruce Willis, en un punto a no poder emitir ningún sonido, armar ninguna frase ni a entender nada. Doctor, respecto a esto uno puede, o hay registro de que se nace con esto, es hereditario o aparece de un día para el otro. En la total ignorancia le estoy preguntando, doctor, ¿eh? No, no, eso de la ignorancia la tenemos nosotros porque no se sabe por qué ocurre la demencia frontotemporal. Bruce Willis ahora tiene 69 años, la noticia se dio hace un año y medio. Yo calculo que debe tener la enfermedad desde hace por lo menos 6 o 7 años. ¿Sí? Y si uno ve las últimas películas, puede notar que casi no tenía diálogos. Realmente lo tienen ahí porque vende, porque era un actor vendedor, digamos, pero que casi no participa, no eran esas películas de acción clásicas de él. Hay una forma genética de esta demencia frontotemporal, pero es muy raro, el 10%. O sea que la mayoría no se sabe por qué es, y para tener una idea de la proporción, así como en Estados Unidos hay 7 millones de personas que tienen enfermedad de Alzheimer, hay 60.000 que tienen esta demencia frontotemporal. Es decir, es mucho menos frecuente la demencia frontotemporal y, de nuevo, engaña, se tarda en hacer el diagnóstico. Es bueno que la gente escuche esto, porque en el Alzheimer la persona se olvida, se confunde, se desorienta en su propia casa, repite cosas, es más fácil detectarlo. Acá se empieza a ver que la persona se conduce de forma rara, inapropiada, y que hace cosas que nunca habría hecho en su vida normal. Entonces es como más raro y parece un problema psiquiátrico, pero es una enfermedad neurológica lamentablemente muy incapacitante, con una sobrevida de entre 7 a 10 años desde que se hace el diagnóstico. Doctor Conrado, más allá de esto de al perder el habla, ¿se puede comunicar gestualmente? ¿Puede avisar con las manos, con los gestos? ¿O eso también se afecta en este caso? Buen punto. Sí se afecta. Lo que se llaman las praxias. Una persona quiere hacer un gesto, uno para examinar al paciente le dice, a ver, hace como que estás haciendo dedo en la ruta. Y Ujú. el paciente no puede hacer ese movimiento con el pulgar típico de hacer dedo en una ruta. Le cuesta que la orden que sale del cerebro se ejecute en la mano, en las piernas, en el caminar. Pero aparte, se va destruyendo la forma, el lenguaje, el expresarse, pero también la memoria en esta enfermedad. Como dije, más tardíamente que en el Alzheimer, pero estos pacientes también tienen una alteración de memoria. Es decir, no es que no puede hablar, pero podría de otra forma darse a entender o expresarse. No puede hablar, pero tampoco puede con el cerebro construir esa frase, ese mensaje para transmitirlo de alguna otra forma. Por eso esto es una demencia. Demencia se alteran las funciones cognitivas de una forma que hace que la persona ya no sea más independiente para las actividades de todos los días.
no se puede comunicar, no solo porque no puede hablar, formar frases, tener un lenguaje, sino porque no lo puede hacer ni siquiera de una forma gestual, con gestos. La verdad que es preocupante, ¿no? Hablaba de una población muy alta, obviamente, en Estados Unidos muchísimas personas viven, pero ¿hay algún registro aquí en la Argentina, doctor? ¿Que hay gente que padezca esto? Lo hay definitivamente. Esta es una enfermedad que no tiene diferencia entre países, como hay otras que sí la pueden tener, o que se han encontrado formas genéticas en ciertos países, en familias que corre la enfermedad. Pero en la Argentina extrapolemos, en Estados Unidos 340 millones de personas, nosotros somos casi 50, si allí hay 60.000, bueno, tenemos que calcular que en la Argentina puede haber cerca de 100.000 personas que tengan esta enfermedad, por supuesto que muchas más con Alzheimer. Lo duro, Marcos, es que no hay un tratamiento para estas enfermedades, ningún tipo de tratamiento. Sí, digamos, para alentar un poco, dar un poco de esperanza, que muy recientemente, en estos días, la FDA de los Estados Unidos ha aprobado el medicamento Kinsula, que es una droga, un anticuerpo monoclonal para el Alzheimer. Entonces, para ciertas formas de Alzheimer, en personas más jóvenes, con una enfermedad más leve a moderada, se podría usar esta medicación intravenosa que enlentece la progresión de la enfermedad. Pero aparte de esto, no hay absolutamente nada. Piensen los avances que se han hecho en enfermedades genéticas. Hay enfermedades mortales que se curan hoy en día. Los cánceres han cambiado totalmente el tratamiento en los últimos 10 años. Sin embargo, en demencias, realmente, a pesar de saber bastante bien cuál es el mecanismo que causa, por ejemplo, el Alzheimer, no hay tratamientos salvo este Kinsula, que es de muy reciente aprobación en los Estados Unidos. Doctor Conrado, podríamos llegar a suponer también, usted seguramente por experiencia, en algún la mente humana para mí es una máquina fantástica, es algo que, como dice usted, no, con toda la tecnología hay cosas todavía que no se sabe. Para decirlo en común, en criollo, ¿podría resetearse en algún momento la mente de estos enfermos y volver a iniciar nuevamente su vida cotidiana? ¿O ya esto es como que el disco rígido quedó ahí y ya no funciona más, doctor? Se podría. Los estudios que se están haciendo ahora fundamentalmente están enfocados en detectar esto cuando comienza. Y realmente en Alzheimer, lo dije hace un rato en la demencia frontotemporal, la enfermedad comienza a manifestarse 5 o 6 años antes de que se haga obvio o que se haga el diagnóstico. Y ya a acumularse los productos tóxicos que la causan 10, 15, hasta 20 años antes. Entonces los tratamientos ahora están enfocados en descubrir cómo diagnosticar quién está en ese proceso para impedir que llegue a manifestar la enfermedad. Pero yendo a la pregunta concreta del que la tenga, sí, se podría. Esto es una acumulación de proteínas anormales, plegadas anormalmente, están normalmente en el cerebro. Cuando dormimos, el cerebro las filtra y las limpia, por eso es tan importante dormir 7 u 8 horas. Pero en estos casos de los pacientes que se enferman, las personas que se enferman, no han podido filtrar estas proteínas, las proteínas se acumulan en el cerebro. La demencia frontotemporal, la de Bruce Willis, también se llama enfermedad de Pick. ¿Por qué? Porque en 1922 se vieron que hay unas células que les pusieron el nombre de uno de los investigadores que la descubrió, de Pick, las células de Pick, con una acumulación de una sustancia tóxica. Entonces, pueden aparecer drogas que limpien, que filtren el cerebro de estas proteínas anormales que enferman a las neuronas y mejoraran y curaran a la persona. Definitivamente sí puede pasar. Y calculo que no si lo hubiéramos hablado esto en el año 2000 o 2010, pero hablándolo hoy, 2024, no sería inusual que en los próximos 5 a 10 años aparezca un tratamiento que revierta definitivamente estas demencias o que evite su aparición. No sorprendería que eso pase en los próximos pocos años. Ojalá suceda de esa manera. La demencia frontotemporal, ¿afecta a otros órganos del cuerpo humano, doctor? También buen punto. Las demencias en general afectan el cerebro, todas las funciones cognitivas, la orientación, el lenguaje, lo que se llama la función ejecutiva, la memoria, por supuesto, pero en general no el resto del cuerpo. Sin embargo, en algunos pacientes puede haber trastornos de la fuerza, de la coordinación. Como dije antes,
se impide el llegado de la orden, entonces yo no puedo con las manos hacer lo que pretendo. Uno le da un papel al paciente y una tijera y el paciente es como que se ha olvidado cómo se usa esa tijera, no puede dar la orden, pueden haber temblores, pueden haber convulsiones, o sea que puede haber compromiso de otras partes del cuerpo, aunque en general las demencias se limitan al cerebro y a lastimar progresivamente, disminuir progresivamente la función cognitiva, por eso la persona termina siendo totalmente dependiente de los que lo rodean, Claro. para hacer hasta sus funciones más básicas, como las de higiene o las de ir al baño, la alimentación, y la muerte muchas veces es por aspirarse, por tragar al pulmón la propia saliva o los alimentos. Se afectan esas también áreas, el control de esas áreas por parte del cerebro, y eso es lo que puede producir un desenlace fatal. Y obviamente justamente iba a preguntar eso por el trastorno alimentario o el aparato digestivo, que se habla mucho que depende de la mente humana, ¿no? La mente es la que manda la orden para que uno se alimente o no se alimente. Y en el trastorno del sueño, ¿estas personas pueden conciliar el sueño o también se ve afectado y pueden estar horas sin dormir o muchas horas durmiendo? Sí, se afecta el sueño y puede pasar una de las dos cosas, que la persona esté, lo que se dice, agitada, alterada, ansiosa, y el sueño disminuye, se altera totalmente la estructura del sueño. Tenemos etapas del sueño, la etapa en que soñamos, una etapa menos profunda, más profundas, hay varias etapas, y todas se van alterando, y efectivamente, de hecho, hay una demencia en la que se pierde la capacidad de dormir. Esta es totalmente genética, muy común hay una familia en Italia que la tiene, que se llama insomnio progresivo fatal, familiar, en que esas personas a alrededor de los 40 años empiezan a perder la capacidad de dormir y finalmente mueren por no dormir, porque el sueño no solamente es bueno para la salud, para proteger la salud cardiovascular, inmunológica, la parte cognitiva, como dije antes, pero no, es necesario para vivir. Si uno le impide dormir a una persona totalmente, y esto se ha usado como una tortura, la persona puede llegar a tener convulsiones, Claro. y eventualmente una persona puede llegar a morir por no dormir. Y, volviendo a la pregunta, en la demencia de Alzheimer, en la frontotemporal, definitivamente el sueño se altera. Algunos pacientes duermen mucho más y la familia se sorprende que duermen 12, 13, 14 horas por día. Más común es que no duerman y deambulen durante la noche, y eso tiene que ser tratado para proteger al paciente, mejorar al paciente, la calidad de vida de ese paciente tan enfermo y la calidad de vida también de los que lo acompañan, de los cuidadores, ¿no? El Claro. cuidado del cuidador. Sí se altera el sueño. Claro, la verdad que es preocupante, y también para estar preocupados, ¿eh? Hay que empezar a notar estas cosas que usted nos está contando y que se puede llegar a controlar en algún momento. Me lo llevo también, ya que la cabeza y que este paciente no puede gesticular, no puede mover un dedo, por decirlo en criollo, se afecta también a la masa muscular. El paciente puede ir perdiendo masa muscular también al no poder ejercitar los músculos, brazo, pierna, hombro, cuello. En las enfermedades neurológicas que se pierde la movilidad del cuerpo, en las que sea, ya sea una ACV o en el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, parálisis de brazos y de piernas, obvio, se puede deteriorar la masa muscular. De hecho, digámoslo al revés, toda la vida tenemos que hacer ejercicio para mantener la masa muscular, porque normalmente en una persona sana, a medida que pasan los años, se va perdiendo masa muscular. Tanta como que se puede decir que a los 80 años, una persona que no hace ejercicio va a haber perdido unos 8 kilos de proteína, es decir, de músculo, que es reemplazado por grasa, y eso hace que la persona esté más vulnerable a las enfermedades. Entonces, fundamental en cualquier enfermedad neurológica que altere la fuerza, hacer ejercicios, rehabilitación, la estimulación que sea necesaria para tratar, y la alimentación adecuada para mantener la masa proteica, la masa de músculos, porque, como digo, en alguien sano, la evolución natural es que se pierda progresivamente. Cuando hay una enfermedad, se pierde mucho más aceleradamente, y eso, perder masa muscular, se asocia con enfermedades y con un aumento de la mortalidad. Qué importante esto, no le voy a quitar más su tiempo, creo la última, me encantaría seguir hablando para preguntarle, y me quedo con esta pregunta, que es de algo, calculo que importante, porque uno comúnmente va al odontólogo, no sé, 2 veces al año, cuando va a cambiar los lentes va 3 veces al oftalmólogo oculista,
se lastima jugando o haciendo algún deporte o caminando, va al kinesiólogo, al traumatólogo. ¿Por qué la gente no va al neurólogo? ¿O por qué creemos que estamos bien cuando tal vez quizás, como dijo usted, ustedes nos pueden anticipar como neurólogo lo que puede estar pasando en nuestra cabeza y que no lo sabemos? Es un buen punto, Marcos, muy bueno. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma de la medicina tiene que ser total. Tenemos que hacer una medicina enfocada en la salud, enfocada en preservar la salud. No es la medicina actual, que es compleja, que es obsoleta, que es inefectiva, y lo sabemos por los resultados que tiene. Entonces, la medicina de hoy es una medicina basada en preservar la salud. Y ahí la persona tiene que empoderarse y saber que tiene que tener ese control, y ahí viene lo que no está difundido aún, que son las clínicas de longevidad, clínicas para mantener un cuerpo y órganos jóvenes, un cerebro joven. Y lo que tienen que enfocarse es en el estrés, es en la comida, es en el ejercicio, es en el sueño, es en el estímulo de socializar, es en controlar la presión, el colesterol, la diabetes. Cuando uno controla todo eso a las personas desde jóvenes, es muy improbable que aparezcan las enfermedades, la mayoría de las enfermedades de las que hemos estado conversando. Entonces, lo que pasa actualmente, el paradigma actual, efectivamente, Marcos, es que la gente va al neurólogo cuando le tiembla una mano, cuando le duele la columna, la espalda, la cintura, que tiene una ciática, cuando tiene rigidez, lentitud y por ahí hay un Parkinson o algunas de las enfermedades que hemos comentado, o cuando tiene dolor de cabeza, una convulsión, la epilepsia. O sea, uno está yendo en forma reactiva a la enfermedad. La nueva medicina, la medicina del siglo XXI, tiene que ser una medicina preventiva, una medicina para asegurar longevidad, larga expectativa de vida con una larga expectativa de salud. Y eso se puede lograr. Doctor Conrado, como decía el abuelo, usted habrá escuchado este dicho, ¿no? Alimentate, estudia, mantener la mente sana porque no sea caso que pierdas la cabeza, ¿no? Sí. Sabias palabras, ¿no? De muchos años y mente sana en cuerpo sano. Así Exactamente. que sí, funciona y es exactamente así. Ya lo tenemos hacía, que cambiar ese paradigma de la medicina. ya lo hacían los griegos y hay que copiarle. Así que los dioses del Olimpo te decían, hay que mantener la mente sana, completamente sana, para que el cuerpo esté sano. Doctor Conrado, un gusto, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, seguramente también depende mucho de nosotros los medios y de la sociedad toda empezar a decir, che, ¿por qué no vas al neurólogo? Pero no, estoy bien. Andá, fíjate. Hay tecnología que te pueden decir cómo está tu cabecita, no la pierdas. Así que la verdad que fue un gusto, un placer, doctor. Le agradezco mucho este contacto y bueno, seguramente lo molestaremos en algún momento o cuando usted también quiera comunicar algo, los micrófonos abiertos para usted. Gracias a ustedes por difundir esto, ¿eh? Muchas gracias. Muy buen día. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? Me llevó una sorpresa cuando Rocío me dice, sale el doctor Stoll, es una eminencia en la medicina. Y uno con el nervio, o sea, no es fácil entrevistar a una persona como el doctor Stoll, y más allá de lo que venía como noticia, lo que le pasa a un actor de Hollywood muy conocido, usted lo habrá visto en todas las películas, y uno dice, che, le pasó. Pero ahí también, ahora la gente se empieza a enterar, a través del doctor Stoll también aquí, de que los que no puede pasar en la cabeza. Y todo lo que te contó, si llega a pasar esta demencia frontotemporal y que se relaciona al Alzheimer. Entonces es muy, pero muy importante mantener siempre la cabeza sana, ¿no? Por muchos motivos. Y uno dice, ¿cómo se hace? Si los quilombos están todos los días y te entran en la cabeza y te bombardean y tenés un montón de información que a veces suele ser perjudicial.